Pastor David Silva, del Centro Bíblico de Nueva Jersey, Casa del Alfarero, presenta. Y usted va a tener la oportunidad de enfrentar el gigante. Oh, hermano, ¿sabe qué? Desde la sede principal en Morristown, Nueva Jersey, su programa Vida Abundante. David no quería recompensa ni trofeo porque fue detrás del león y lo desjarretó. Él no quería trofeo porque fue al oso y tal, lo echó abajo y se le tiró encima. Ahí, mire, entre los gansos no hay nadie hablando. Ay, ¿será que eso es la visión si se cumple? No, ahí todos están diciendo cuac, cuac, cuac. Y ese cuac hace. Ellos animan al líder. Vamos. Y ahora con nosotros, nuestro pastor David Silva. Dile a tu vecino, el pastor te está hablando las palabras del Señor Jesús, lo que dice la Biblia. Si yo no te hablo lo que dice la Biblia, pues entonces mejor no vengas. Porque solo la verdad de Dios te hará libre en todas las áreas de tu vida. Entonces me di cuenta que mucha gente en la iglesia se incomoda cuando hablo de dar o de servir. Y de hecho, cuando uno se convierte, diga conmigo conversión, uno se vuelve una persona generosa. La generosidad comienza con las posesiones materiales y el dinero, pero la generosidad continúa con nuestro tiempo, nuestros talentos. Amén. Darlos para la... Uy, hermano. Dile a tu vecino, procura desarrollar por la gracia de Dios ser una persona muy generosa. Entonces ahí es donde comenzamos a servir. Y en estos días yo le dije a mi esposa, porque el servicio depende del amor. Si tú amas a Dios y amas a los demás, tú servirás. Amén. Y yo le dije a mi esposa, ¿tú crees que tú y yo amamos igual que antes, acordándonos de los trataditos en maquinilla y de tantas cosas que hacíamos y nos lanzábamos? ¿Tú crees que tú y yo amamos igual que en ese tiempo o amamos menos? Pastor, ¿y para qué me dice eso que usted conversó con su esposa? Porque yo quiero decirle que esta serie de mensajes me ha confrontado a mí en muchas áreas. Y yo no quiero aquí que nadie se sienta, wow, esto está muy duro, yo creo que no vuelvo. No te descarríes, no te pierdas, no te vayas al infierno. No abortes el propósito de Dios para tu vida. Yo también tengo luchas. Y cuando esa palabra la he preparado, me ha hablado. Pero sabes que no me he quedado ahí, he ido a mi lugar secreto de oración y estoy bregando con esas cosas delante de Dios para que Dios me ayude y yo pueda caminar hacia una mejor vida, una vida transformada. Yo no sé si hay alguien aquí, porque eso es lo que tenemos que hacer. Entonces no te incomodes hoy, pero más bien toma esto y voy a evaluar por qué yo no lo hago, por qué yo no soy pescador de hombres. Entonces, ¿por qué no sigo al Señor Jesús? Porque si tú no estás siendo pescador de hombres, tú no estás siguiendo al Señor Jesús. Porque si lo estuvieras siguiendo, estuvieras haciendo discípulos. Amén. Punto. Entonces aquí viene algo. ¿Sabe por qué? Voy a hablar de algo importante. ¿Por qué yo habría de hacerlo? Primero que todo yo tengo que tocar al que está al lado y dile, entiende quién es Dios. Dile, conoce a Dios. La gente se molesta cuando se habla de servicio porque es mi tiempo y quieren que yo dé y yo no tengo tiempo y bla, 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 y cómo es eso y para aquí, para allá. Pero nosotros no podremos ser gente que sirve a Dios, y servir a Dios es servir a otros de parte de Él, servir a otros de parte de Dios. No lo podremos hacer si nosotros no entendemos nuestra salvación. Amén. Y me temo que en mucho de la iglesia de Cristo la gente no entiende su salvación. Porque si yo de verdad entiendo lo que significó ser salvo y lo que implicó que yo fuera salvo de parte de Dios, entonces yo estaría haciendo lo que Dios dice que haga. Estaría transfiriendo esto a otras personas. Pero cuando yo no entiendo la salvación y creo que ser salvo es venir el domingo a la iglesia, yo creo en Jesucristo y vengo el domingo a la iglesia, esa revelación superficial y hasta equívoca de lo que es la salvación no te llevará a que tú estés impulsado a ir y buscar al perdido de parte de Dios.
de ir y ayudar a otros a formarse y a crecer y a transformar su vida de parte de Dios con la palabra de Dios. Entonces, algo interesante. Para eso tienes que conocer quién es Dios. ¿Quién es Dios? Y hoy cantábamos, cuán grande es Él. En el libro de Isaías dice, ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano y los cielos en el palmo con 3 dedos junto al polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados? Pues Dios. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Nadie, porque Él es Dios. ¿Quién pidió consejo para ser avisado? ¿A quién le pidió consejo para ser avisado? Diga conmigo, a nadie. He aquí que las naciones le son como una gota de agua que cae en el cubo. A Dios todas las naciones es como una gotita de agua. Hello. Amén. ¿A qué pues haréis semejante a Dios o a qué imagen le compondréis? Difícil poder ver o dimensionar la grandeza de Dios. Hello. Y luego dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra cuyos moradores son como langostas o como insectos. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. ¿Puedes dimensionar la grandeza de Dios? Dios es demasiado grande. Y luego dice, levantad vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Hablaba de los mares, de los cielos, de la creación, de todas las cosas creadas. Dice, levantad en alto vuestros ojos, y es los ojos espirituales, y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército, hablando de las estrellas, y todas las llama por sus nombres. ¿Se acuerda de ese mensaje? Hello. La Osa Mayor, y Él cuenta todas las estrellas. Usted trata de contar y pierde la cuenta. Se pasó una nube y ya perdió la cuenta, pero Él las cuenta todas y a todas les tiene nombre. Mire la grandeza de Dios, el Dios creador. Diga conmigo, Dios creador. Dice, la llama por sus nombres, ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Ok? No has sabido, no has oído de que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y luego viene la promesa maravillosa, Él da fuerza al cansado y a los que esperan en Jehová. Oh, gloria a Dios, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán y levantarán fuerza. Pero está hablando primero de el Dios que produce eso en nosotros, y es el Dios creador del cielo y la tierra. Ahora usted imagínese que el Dios creador del cielo y la tierra, cuando creó todo, creó un ser que para Él fue favorito y especial, y es el ser humano. Oh, dile a tu vecino, tú eres alguien especial porque Dios te ha hecho un ser eterno a su imagen y semejanza. Tu vida interior, tu espíritu está hecho a la imagen y semejanza de Dios, y Dios lo hizo. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza y lo puso a gobernar sobre todo lo que Él había creado, pero de repente ese ser un día le falla a Dios. Adán y Eva fallaron. Y Dios, ojo, porque Él no solamente es el creador, diga conmigo, Dios es santo. Santo significa que Él está separado, aparte. En Él no hay mentira, en Él no hay pecado, en Él no hay injusticia, en Él no hay maldad, en Él no hay nada malo, no hay nada negativo. Es un Dios puro. No solamente eso, Él es un Dios, diga conmigo, soberano. Soberano significa que Él gobierna sobre todas las cosas. Las leyes naturales Él las dio, las leyes espirituales Él las dio. Él gobierna todas las cosas. Ahora, siendo Él un Dios santo, soberano, un Dios justo, diga conmigo, Dios es justo. Diga, Él es recto y Él es justo. Diga, Él no piensa nada mal, Él no dice nada mal, Él no hace nada mal. Diga, Dios es un Dios recto y justo. Él no piensa mal, Él no dice mal, Él no actúa mal. Él es recto, Él es justo, Él es el único bueno en el universo. Gloria a Dios. Pero imagínese usted que ese Dios justo, recto y bueno, al crear todos esos principios espirituales, crea también al hombre a su imagen y semejanza, y el hombre le falla, el hombre peca, y siendo un Dios justo y recto, un Dios puro, Él no puede pasar por alto el pecado. ¿Sabe que hay un versículo? Usted lo busca, Proverbios, creo, y le voy a dar el capítulo para que le dé todo el capítulo y lo encuentre. Míreme acá, en Proverbios 17 dice esto, míreme acá.
dice, si un juez o si una persona coge a un inocente que está acusado y le dice eres culpable, es abominación a Jehová. Pero si coge a un culpable y le dice eres inocente, es abominación a Jehová. Entonces, Dios no podía pasar por alto nuestro pecado, porque desde ahí en adelante nacemos con el pecado y vivimos en pecado. Dile a tu vecino, el pecado es algo muy malo. Destruye la vida del ser humano. Entonces Dios tenía que castigar el pecado, juzgar el pecado. Entonces viene algo más, no solamente Él es santo, Él es el creador, Él es soberano, Él es puro. Además de eso, Él tiene una ira justa. Diga conmigo, su ira justa. Diga conmigo, ira justa de Dios. Y no es como cuando nosotros nos airamos, que es un desorden emocional y reacción. No, es una ira justa en la cual dice, no puedo pasar por alto esto. Este pecado tiene que ser castigado. Entonces ahí es donde viene una situación entre la eternidad del ser humano. Si termina en la tierra sin arreglar el problema del pecado, se irá al infierno para siempre. Pero si arregla el problema, irá a estar en unión con Dios para siempre, por la eternidad. Usted vivirá 90 o 95 años, dele gloria a Dios por eso. Pero la eternidad son trillones y trillones y trillones de años. Y quizás usted quiere vivir 90 años en placeres de la carne y trillones de años en el infierno, separado de Dios en tormento eterno. Es la lección que cada uno debe hacer. Ahora, yo nunca predico el infierno para que la gente se convierta. La gente que se convierte por el mensaje del infierno, rápido se les olvida eso y se van atrás. Tú tienes que conocer todo, tienes que conocer a Dios, quién es el hombre, cómo es la relación del hombre con respecto a Dios, el infierno, el perdón, el cielo, el amor de Dios. Cuando conoces todo el paquete, entonces tú, verdad, podrás recibir salvación. Si alguien se convirtió por miedo al infierno, facilito se va atrás. Porque el mensaje del infierno no convierte a nadie. Ni tampoco el mensaje solo del amor. Dios te ama y pecaste y te está doliendo y tienes remordimiento. Jesus loves you, I love you, you love me. Ok, conviértete. No, porque le falta conocer todo. Viene eso. ¿Conoces todas esas cosas de Dios? Dios es un Dios justo. Dile a tu vecino, nosotros, su creación favorita, le creamos un problema a Dios a través del pecado. ¿Cuál es el problema? Míreme acá, ¿cuál es el problema que le creamos a Dios? Que Dios dice él mismo en su palabra, si alguien declara inocente al que es culpable, abominación a Jehová. Y si alguien acusa al inocente y lo declara culpable, abominación a Jehová. Entonces, ¿cómo un Dios justo, santo, puro, que tiene una ira justa, podrá pasar por alto nuestros pecados? ¿Cómo podrá pasar por alto nuestros pecados? Porque si pasa por alto nuestros pecados, entonces no es justo, es injusto. No es recto. Si un juez le traen un acusado con todas las pruebas claritas de lo malo que hizo y el juez dice, ¿sabe qué? Lo dejo libre. Rápido, al otro día ese juez está destituido de su cargo. ¿Sí o no? Nosotros le creamos un problema a Dios. Ahora, quisiéramos pensar eso, pero la gente no piensa en eso. La gente piensa lo contrario. Usted me predica de un Dios de amor. ¿Cómo un Dios de amor envía a la gente al infierno? Entonces, cámbiale la pregunta y dile, más bien, ¿cómo un Dios justo y recto puede pasar por encima del pecado de alguien? A ver, dijéralo. Sí, eso era lo que debíamos preguntar. Porque a veces, el pastor me predicó que Dios castiga, que Dios tiene ira. Y hasta en el Nuevo Testamento me lo mostró Juan 3:36. El que se abrió a Cristo es perdonado. Y el que rechazó a Cristo, la ira de Dios. Pastor, ¿y por qué grita? Porque quiero que se lo grabe. Amén. La ira de Dios estará sobre él. No me gusta eso que predica sobre la ira. Bueno, Jesucristo dijo, Señor, pasa de mí esta copa. ¿Cuál copa? La copa de la ira de Dios, pero no se haga como yo quiero, porque la ira de Dios está sobre el pecado y es una ira justa, es una ira santa, es una ira correcta, que merecemos por nuestros pecados. Yo no sé si hay alguien aquí. ¿Y por qué Dios tiene derecho a detestar el pecado? Porque el pecado nos daña. Y como Él nos ama, entonces viene la siguiente. Diga de su vecino, Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. Dile, Dios te ama. Dios te ama.
Míreme acá, Dios te amó cuando estabas en el peor de tus pecados. No lo aprobó, pero te amaba. Que eso es otro concepto que lo tenemos. Como creemos que somos como los seres humanos. Cuando te portas bien te amo, cuando no te portas bien no te amo. Cuando sacas 100 en el examen te amo, cuando sacas 98 no. Padre perfeccionista. Déjelo que saque 80, porque si en esa materia no le va bien, 80 pasó y él está haciendo su mejor esfuerzo. Sí. Solo quiero que me traigas 100, mínimo 99 y de vez en cuando 101. Dile a tu vecino, cuando sacaste 60, el Señor te seguía amando. Dile, cuando sacaste 50 y te rajaste y perdiste, también te seguía amando. Pastor, usted me dijo que el tema es sígueme. ¿A dónde me está llevando? Sígueme. Sígueme. Entonces déjenme decirle algo para resumir. Dios soberano, pero nosotros desacatamos su soberanía. Dios justo y recto, pero nosotros desestimamos, despreciamos, detestamos su rectitud. Hello. Dios que tiene una ira justa y nosotros desatendimos su ira justa y la criticamos. ¿Cómo así que Dios tiene ira? ¿Cómo así que Dios puede enviar gente al infierno? ¿Cómo que Dios castiga? En vez de decir lo contrario, ¿cómo Dios puede pasar por encima de mi pecado y del pecado de mucha gente? Hello. Un Dios que es amor y que nos ama y que tiene un amor hacia su criatura y hacia la creación, pero le hemos dado la espalda al amor de Dios. Porque cuando alguien no es salvo porque le ha dado la espalda al amor de Dios, no ha creído que Dios le ama a pesar de, yo no sé si está aquí, hermano. Entonces la pregunta es, ¿cómo un Dios justo, amoroso, puede perdonar pecadores rebeldes y pasar por alto y no desatar sobre ellos su ira justa? Entonces ahí es donde Él, en su inmensa sabiduría, solucionó el problema. Solo Él lo podía solucionar. Por eso es que nadie se puede jactar de ser salvo. Y Él comenzó a orquestar un plan de salvación. Y llegó un día en que ese plan se hizo realidad. Y un día el ángel Gabriel se le apareció a María. Entramos en el mensaje de Navidad. Aleluya. Y le dijo, María, sierva del Señor. Sierva. Vengo de parte de Dios. Traigo un mensaje para ti. Tú vas a concebir un bebé. Y esto es tremendo. Yo se lo voy a decir directamente de la Biblia. ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo llama allí? ¿Cuántos dan gracias a Dios por este mensaje en este día? Porque esto nos balancea bastante a nosotros. Le dijo, vas a concebir un bebé. El bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. María le dijo, ¿cómo puede ser esto posible? Yo todavía no conozco varón. Estoy en un compromiso con José, pero yo todavía no me he casado ni he dormido con él. Hello, ¿hay alguien aquí? ¿Y cómo es posible? Y Dios más adelante le dice, bueno, para Dios todo es posible. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Y entonces dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Y algo tremendo, le dijo, y yo le voy a dar un padre legal que se llama José, y José es de la descendencia de David, porque el plan que orquesté es que él será de la descendencia de David, porque tomará el reinado de David, pero el reinado de él no será un reinado terrenal, será un reinado eterno y será un reinado para siempre. Sí, apláudalo. Entonces aquí viene algo. La primera cosa que le impide a la gente servir a Dios es porque no conocen quién es Dios. Que el Dios, creador de todo y creador tuyo, es el que te llama a salvación y a servirlo. Que tú tenías un grave problema y que Él lo solucionó. Y entonces hoy en día nosotros los cristianos, sí, Cristo nació en Belén. Dile a tu vecino, dejemos de ser superficiales. Ahora míreme acá otra vez. Sí, Cristo murió en la cruz. Dile a tu vecino, dejemos de ser superficiales. Miren acá, porque la superficialidad es la que no nos deja conocer a Dios y mucho menos seguir a Jesucristo y mucho menos servirlo. Amén. Entonces, lo que en estos días celebramos
Lo verdadero que celebramos, y lo celebramos predicando, lo celebramos enseñando, lo celebramos amando, lo celebramos haciendo buenas obras a gente necesitada, porque lo estamos haciendo, hermano. Aleluya, esa es la celebración. ¿Usted cree en Navidad? ¿Qué es para ti Navidad? ¿Usted la celebra? ¿Qué llama celebración? Hello. Te devuelvo con preguntas. Entonces necesitamos de verdad entender, y ese evento del nacimiento de Jesucristo es muy importante, porque si entendemos que ese Dios eterno, creador de todas las cosas, se vistió de carne, sangre y huesos y se limitó a un ser humano para darte salvación, eso es algo grande. Dile a tu vecino, eso es algo grande. Dile, eso es algo grande. Lo imposible se hizo posible. ¿Qué era lo imposible? Que el Dios eterno, creador de todas las cosas, el Dios justo, santo, soberano, el Dios que es amor, se confinara a un cuerpo humano y lo hiciera a través de una mujer, porque tenía que nacer como un ser humano común y corriente. Ese es el milagro más grande, hermano. Oh, ese es el milagro más grande. Y luego entonces convertirse en un adulto y luego llegar. Entonces viene lo otro. ¿Para llegar a qué? A cumplir con liberarnos de la ira justa que merecíamos por nuestro pecado. Entonces ahí es donde necesitamos entender la cruz. Y podemos mirar aquí una escena que nos van a poner de la pasión de Cristo. Ok, ya pueden quitarla, por favor. Míreme acá. ¿Qué pasó en la cruz del Calvario? Dile a tu vecino, el Señor te reemplazó en la cruz del Calvario. Dile, el Señor te reemplazó en la cruz del Calvario. Dile, tú merecías ese castigo, tú merecías esa muerte, tú merecías la ira justa de Dios. Pero Jesucristo la llevó por ti. Además de sustituirte, Él dice en Romanos que Él fue propiciación, otra palabra que tenemos que aprender qué es. Él sufrió tu condenación. Propiciar es uno que pone al lado la ira para quitar el pecado. Él llevó la ira para quitar tu pecado. Dile a tu vecino, Él te reemplazó. Él fue tu propiciación. Y número 3, Él te reconcilió. Dile, Él te reconcilió con Dios. Entonces, mírenme acá porque hemos mirado mucho la película La Pasión de Cristo y a veces nos salen lágrimas de ver el sufrimiento físico. Dile a tu vecino, más allá del sufrimiento físico está la parte espiritual de lo que Cristo hizo. Porque lo más importante no es que lloremos por el sufrimiento físico, sino que lloremos por la agonía espiritual que Jesucristo sufrió en la cruz del Calvario para reconciliarte con el Padre, para darte una nueva vida, para darte vida eterna, para darte el propósito para el cual Él te llamó. Si va a aplaudir al Señor, apláudalo fuerte. Más allá de la agonía física está la angustia espiritual, porque en ese momento Él es separado del Padre y Él dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y allí no encontramos a un Salvador y a un Redentor que está lleno de miedo, que está en ansiedad, sino alguien que está doliéndose espiritualmente porque por primera vez en toda la eternidad hay una separación de Él y el Padre, porque el Padre no puede tener comunión con Él en ese momento, porque en ese momento Él se cargó con todos nuestros pecados, con los millones y trillones de pecados, y Dios no tiene nada que ver con el pecado y tiene que separarse de Él. Y ojo a esto, porque hay presencia favorable de Dios. Cuando alguien está viviendo bien para Dios, hay una presencia favorable, una presencia de favor. Pero en ese momento no estaba la presencia favorable de Dios para Jesucristo, sino la presencia condenadora y juzgadora para darle el castigo y la ira, descargar sobre Él la ira que se merecía por todos nuestros pecados. Amén. Pastor, ¿y para qué me dijo todo eso? ¿Sabe por qué yo me tomé el trabajo de decirle todo esto en esta mañana? Porque muchas veces creemos que estamos bien con Dios. Yo oré la oración de fe. Es una oración supersticiosa. No está en la Biblia. Señor Jesús, ven a mi corazón, quita mis pecados, vive en mí.
Busque esa oración en la Biblia y me dice, aquí está la oración, pastor, tenemos que hacerla. Porque la salvación no se recibe haciendo una oración supersticiosa. La salvación se recibe cuando tú sabes quién es Dios. ¿Quién eres tú con respecto a Dios y en relación a Dios? Cuando tú sabes lo que viene para aquel que no arregla el asunto del pecado. Cuando tú sabes el amor tan grande que Él tuvo para contigo y lo que Él hizo por ti. Cuando tú entiendes eso y entiendes arrepentimiento y entiendes confiar en Cristo, en ese momento tú puedes recibir verdadera salvación. Y en ese momento de verdad lo vas a seguir. Oh, yo no sé si alguien dice, yo lo voy a seguir, yo lo voy a seguir. Habrá alguien que dice, yo lo voy a seguir, yo lo voy a seguir, yo lo voy a seguir. Y usted va a tener la oportunidad de enfrentar el gigante. Oh, hermano, ¿sabe qué? David no quería recompensa ni trofeo porque fue detrás del león y lo desjarretó. Él no quería trofeo porque fue al oso y tal, lo echó abajo y se le tiró encima. Ahí, mire, entre los gansos no hay nadie hablando. Ay, ¿será que eso es la visión si se cumple? No, ahí todos están diciendo cuac, cuac, cuac. Y ese cuac hace. Ellos animan al líder. Vamos, vamos.